Muy buenas noches a todos. Primero quiero darle gracias a Dios por la bendición y la oportunidad de estar con todos ustedes en esta iglesia de San Fernando Rey. Le quiero también dar gracias al Padre Luis Carlos por darnos la bendición de estar aquí. Le quiero dar gracias a Carolina y todas las personas que se unieron a ella para hacer posible que yo esté aquí con ustedes. Pues me han invitado a que comparta con ustedes una reflexión sobre la vida en comunidad y en realidad pues esto envuelve también la vida de nuestra comunidad como católicos en general, porque somos una comunidad en el hogar, una comunidad en la parroquia, una comunidad donde estamos siempre. Y le voy a pedir al Señor que nos dé la oportunidad de recibir su palabra por medio de su Santo Espíritu, para que en la palabra del Señor comencemos esta reflexión donde Él nos quiera llevar. Y les voy a leer a ustedes de la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 12, desde el versículo 12, dice: el símil del cuerpo. Pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo, porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados para no formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Así también el cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si dijera el pie: puesto que no soy mano, yo no soy del cuerpo, ¿dejaría de ser parte del cuerpo por esto? Y si el oído dijera: puesto que no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿dejaría de ser parte del cuerpo por eso? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde quedaría el oído? Y si fuera todo oído, ¿dónde el olfato? Ahora bien, Dios puso cada uno de los miembros en el cuerpo según su voluntad. Si todo fuera un solo miembro, ¿dónde quedaría el cuerpo? Por tanto, si todo fuera un solo miembro, ¿dónde quedaría el cuerpo? Por tanto, muchos son los miembros, mas uno el cuerpo. Y no puede el ojo decir a la mano: no te necesito, ni la cabeza a los pies: no os necesito. Más bien, los miembros del cuerpo que tenemos, por más débiles, son indispensables, y a los que nos parecen los más viles del cuerpo, los rodeamos de mayor honor. Así, a nuestras partes deshonestas las vestimos con mayor honestidad, pues nuestras partes honestas no lo necesitan. Dios ha formado el cuerpo, dando más honor a los miembros que carecían de él, para que no hubiera división alguna en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocuparan lo mismo los unos de los otros. Si sufre un miembro, todos los demás sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los demás tienen parte en su gozo. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y sus miembros cada uno a su modo, y así los puso Dios en la iglesia: primeramente los apóstoles, en segundo lugar los profetas, en tercer lugar los maestros, luego los milagros, luego el don de las curaciones, de asistencia, de gobierno, diversidad de lenguas. ¿Acaso todos son apóstoles o todos profetas, todos maestros, todos con poder de milagros, todos con carismas de curaciones? ¿Hablan lenguas todos? ¿Interpretan todos? Palabra de Dios. Pues pienso que es muy apropiado lo que el Espíritu Santo nos da, porque cuando hablamos de la vida en comunidad, precisamente estamos hablando del cuerpo de Cristo. Somos miembros de un cuerpo. Y claro,
A través de la catequesis que todos nosotros recibimos durante toda nuestra vida como miembros de esta iglesia, en algunas etapas de la vida nosotros estamos indiferentes, en otras estamos muy concentrados y comprometidos, y en otras totalmente alejados, como fue el caso mío, que estuve alejado 33 años de la iglesia y envuelto en el mundo, completamente perteneciéndole al demonio realmente, porque el que vive en el mundo y no está con Dios, ¿con quién va a estar si tan solo hay dos espíritus? El espíritu de Dios o el espíritu del mundo, el espíritu del diablo. Así de que hoy nosotros podemos decir que la iglesia nos está llevando a través de esta peregrinación de Adviento, y todas estas estaciones litúrgicas pues para nosotros son una tradición y también una costumbre religiosa, y también como un eco que suena todo el tiempo a medida que participamos en la iglesia. No todas las veces estas estaciones litúrgicas tienen la trascendencia que deben tener, o sea, no todas las veces tienen un sentido espiritual, sino en su gran mayoría tienen un sentido plenamente religioso, simplemente de religión. Y cuando nosotros nos reunimos como esta noche en este templo para hacer una reflexión sobre los misterios de nuestra fe, estamos precisamente tratando de compenetrarnos más en el misterio de lo que es nuestra iglesia. ¿Y por qué razón nuestra iglesia nos invita en el misterio de esta liturgia a vivir estas estaciones como Adviento, que comienza en este momento? Sabemos que Adviento se envuelve en el pasado porque nosotros celebramos y honramos el nacimiento de Jesús y conocemos que esto ha sucedido ya. O sea, estamos envueltos en el pasado y también en las tradiciones que vienen de antaño. Nosotros somos una comunidad judeo-cristiana y esto todo es parte de nosotros. No podemos evitar el que nuestra propia sangre está constituida interiormente, a nivel espiritual también, con lo que ha sucedido en el pasado. O sea que todas las luchas del pueblo judío para preparar la encarnación de Jesús han hecho posible que hoy nosotros seamos el nuevo pueblo de la nueva alianza en Jesucristo. Y eso nos ha dado a nosotros la posibilidad de ser injertados en el árbol de los hijos legítimos que son los judíos. Y esto hay que tenerlo presente porque somos una familia, una comunidad. Cuando tenemos conciencia de quiénes somos, tenemos un sentido de pertenencia mucho más importante, y además tenemos la conciencia de la misión a la cual hemos sido llamados, a la cual Dios nos ha ungido para que nosotros cumplamos con lo que Él nos está pidiendo como católicos, como nuevo pueblo de la nueva alianza de Jesucristo. Entonces Adviento envuelve el pasado, con todo eso mencionado y mucho más. Adviento envuelve el presente, porque hoy estamos nosotros aquí llamados por el Señor para ser instrumentos del Espíritu Santo. Nosotros somos los que estamos aquí en la tierra en este momento, responsables de ser testimonio de nuestra iglesia donde quiera que estemos, en la casa, en el trabajo, en la calle, en la misma iglesia, en todas partes donde actuamos y vivimos, somos esas antorchas de luz, o somos llamados a ser esa luz, porque el ejército al cual pertenecemos es el ejército de la luz, y por lo tanto nos llama a ser luz. Y para ser luz tenemos que estar habitados por el Espíritu Santo, que es el Espíritu de la luz. Por eso San Pablo dice: somos vasijas de barro que llevan el tesoro. Eso es lo más precioso que hay cuando se toma en ese contexto, porque realmente somos personas muy frágiles, como una vasija de barro,
muy frágiles, muy corruptibles, extremadamente vulnerables, y encima de todo tenemos unas debilidades tan grandes que nos inclinan muchas veces a hacer lo que no debemos. Y también tenemos en nosotros la gracia tan grande de nuestro bautismo, que hace posible que en nosotros habite la fuerza de Dios mismo en su Santo Espíritu. Es un misterio tan grande que si nosotros hiciésemos el esfuerzo de adentrarnos más en Él, nuestra vida sería mucho más extraordinaria, a pesar de la miseria que tenemos que vivir en esta vasija de barro. Porque es inevitable que por estar en esta vasija de barro vamos a vivir la miseria y las limitaciones que tiene el barro, pero al mismo tiempo es posible que estando dentro de estas limitaciones podamos saborear las primicias de lo que viene, donde ya el barro se transforma en un espíritu completo en la plenitud de los tiempos, en la vida eterna. Y esto es algo que esperamos. Por eso en el Adviento tenemos el pasado, que es lo que ya conocemos, y sobre todo la gracia de la encarnación de Jesucristo. Y todo el drama que se vivió antes de la encarnación con el pueblo judío, todo el drama de 2000 años de cristianismo, con todo el martirio y con toda la historia tan increíblemente dramática, extraordinaria de la iglesia, que le ha tocado batalla tras batalla sostenerse. Esta iglesia representa más de 2000 años, porque también representa el judaísmo. Entonces, cuando miramos este templo, no estamos mirando algo que está construido hace 50 o 100 años, sino que estamos mirando es el cuerpo del que hablaba San Pablo en la palabra, que es el cuerpo místico de Jesucristo, la iglesia, que está constituida por todas estas batallas, y todas estas batallas caminan hacia el futuro, la esperanza, que es la segunda venida del Señor. Todos nosotros aquí presentes somos parte de una responsabilidad, y la responsabilidad que tenemos es la preparación de la segunda venida del Señor. Ninguno de nosotros sabemos cuándo vendrá el Señor. La misma palabra dice que el Señor llegará como un ladrón en medio de la noche. Y San Pablo dice, pero ustedes, que son pueblo de Dios y que viven en obediencia, no serán tomados por sorpresa en medio de la noche como que llegara un ladrón en medio de la noche, porque el Señor tendrá con ustedes la justicia de aquel que es fiel, y estarán enterados cuando Él llegue. Y esto es algo importante de tenerlo, lo que es la obediencia y la fidelidad, y lo que esto conlleva, y el don que trae, la unción que trae, la sabiduría y la claridad que trae. Entonces la esperanza que está puesta en el futuro, porque como dice San Pablo también, se llama esperanza porque es algo que no ha llegado, es algo que está por venir, y es algo tan grande porque es la segunda venida del Señor. Nosotros, mientras estemos en esta tienda, como la llama San Pedro, o vasija de barro, como la llama San Pablo, en este cuerpo temporal, somos responsables de testificar nuestra fe, porque sobre eso nos va a pedir cuentas el Señor cuando nos lo encontremos. Porque sí, estamos hablando de la segunda venida del Señor, pero también estamos hablando de que para nosotros el encuentro con Jesús puede ser esta noche, porque el Señor nos puede llamar hoy. Y entonces no es necesariamente la segunda venida, sino nuestro juicio personal con el Señor, porque nos llamó antes de Él regresar. Sabemos que cuando hablamos en términos espirituales, nosotros al morir nos transformamos y estamos en obediencia con Cristo. Y en esa transformación entramos en el eterno presente de Dios. Eso quiere decir que en la segunda venida del Señor, aunque ya hayamos partido de este mundo, estaremos presentes en la segunda venida. Porque en la segunda venida del Señor
toda criatura que ha sido creada por el Señor, humana y angelical, estará presente en la segunda venida. Así se haya partido de este mundo o esté acá, vamos a estar todos ahí. Por eso, cuando todo este milenarismo, toda esta idolatría que hay sobre los finales de los tiempos, la superstición y el interés por ese mensajerío que hay, y tanto profeta falso que explota eso, tiene que ver con algo que no se debe escudriñar, porque no es importante estar pendiente de cuándo es el día. Eso no es importante, porque lo que el Señor nos pide a nosotros no es estar preocupados de cuándo llega, sino estar preocupados por estar preparados para cuando Él llegue. De eso se trata. Como decía el Padre en homilía hoy, que nuestra salmodia, que en el himno que tenemos en el corazón digamos, ven, ven Señor, no tardes más, que es parte de nuestros villancicos de Navidad. Ven, 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 porque es lo que le estamos cantando al Señor. Pero ¿en qué forma? Le estamos cantando al Señor así, porque entonces con eso estamos diciendo que nos estamos preparando, porque no quisiéramos que viniera y nos encontrara sin prepararnos. Eso no quisiéramos, y precisamente lo que estamos haciendo esta noche en este templo es preparándonos. Eso es, porque el Espíritu Santo está hablando con nuestro corazón y nos está llamando para que nos despertemos y para que tengamos conciencia de que esta vida es un instante en la eternidad y en cualquier momento se termina, y tenemos que estar atentos a lo que continúa. Porque como dice San Pablo, lo que es real es lo que no vemos, lo espiritual, y lo temporal es lo que se va a acabar, lo que va a pasar. Pero nuestra naturaleza humana, como lo único que conoce es lo que ve, entonces se prende a lo único que conoce, y ahí es donde está nuestra caída. Si nosotros, después de haber recibido la revelación de Jesucristo, de la vida eterna, después de que el mismo Señor nos ha mostrado de que existen los espíritus, pues Él se la pasaba exorcizando gente que andaba poseída de demonios, el mismo Señor, o sea, no es un invento de nadie, nos denunció y desenmascaró la existencia de Satanás, de nuestro enemigo. La palabra nos muestra cómo ese demonio tienta al mismo Dios en el desierto, por lo que Él tomó cuerpo humano y vivía las limitaciones de la carne, y se aprovechó de eso y no le importó que era Dios, no le importó, porque el malo es siempre malo, 100% malo. Por eso, cuando tengamos conciencia de que existe Satanás, tengamos conciencia de que Satanás es 100% malo. Y por eso, dentro de la preparación que necesitamos nosotros para la batalla en la que estamos enfrentados durante esta vida, tenemos que entender que para combatir contra 100% malo, se necesita 100% bueno. Uno no puede combatir un demonio que es 100% malo con 80% bueno. No puede. Uno tiene que llenarse del bien. ¿Y cómo? Si nosotros somos imperfectos, totalmente limitados y vulnerables, ¿de dónde sacamos 100%? Pues precisamente eso es lo que estamos haciendo acá. Estamos concientizándonos de lo que es Jesucristo en nuestra vida. Jesucristo es el que nos completa lo que nos falta. No tenemos todo, no nos alcanza, a nosotros no nos alcanza. Entonces el Señor vino para darnos lo que no tenemos, que fue lo que perdimos con la caída en el pecado original. Es la muerte. La muerte nos disminuyó como personas, porque Él nos creó 100% buenos, y nosotros perdimos ese 100%, porque el mismo diablo nos robó la gracia. Entonces Jesús viene a liberarnos de ese que nos encadenó. Y la forma en que Él nos libera es mostrándonos el camino. Pero nosotros no somos miembros de una secta.
Nosotros no somos de aquellos que dicen, yo digo que Jesucristo es mi Señor y ya estoy libre, aleluya, porque Él ya me salvó. Y todos gritan, aleluya. Eso es lo que hacen las sectas. Pero nosotros entendemos que las enseñanzas del Evangelio nos muestran con claridad que nos toca caminar el camino cargando nuestra cruz, llevando el peso de nuestra vida, de nuestra carne, el enfrentamiento al mundo, el enfrentamiento al demonio y vivir nuestra vida diaria con el sacrificio de la obediencia para poder alcanzar la corona al final del camino. Pero nos toca lucharla. No es simplemente decir aleluya, Cristo ya me salvó. No somos de sectas. Tenemos un cristianismo puro, tenemos la obediencia de las enseñanzas del Evangelio que el Señor nos ha dado con plena claridad y no podemos confundirnos. Tenemos que cargar el peso de esta vida trabajándolo. ¿Y cómo es el peso de esta vida trabajándolo? Lo que más pesa en esta vida como cristianos es la obediencia, es lo que más pesa. Ustedes saben, si no fuera así, el Señor no nos hubiese dejado la confesión. Uno de los dones más grandes que tenemos nosotros es el sacramento de la reconciliación. Si no fuera por eso, ¿qué sería de nosotros? Si nosotros constantemente estamos cayendo, porque el peso es grande, y entonces Él es tan misericordioso y nos conoce tan bien que nos ha dejado esas fuerzas, esos instrumentos para mantener nuestra amistad con Él, porque constantemente el peso de esta vida nos tumba y por eso la carga más grande que llevamos es la obediencia, porque lo más difícil que hay es obedecer. Pero entre más amor tenemos por el Señor, más sencilla se vuelve la lucha de la obediencia. Por eso el Señor dice, mis mandamientos son fáciles, mi yugo es liviano. Cuando uno comienza a hacer el esfuerzo por ser obediente, se le hace difícil pensar en cumplir los 10 mandamientos, se le hace difícil obedecer y tiene uno esa naturaleza rebelde que es innata en nosotros, extremadamente alborotada, y a medida que uno la va atando y sujetándola al espíritu, va encontrando una paz y un gozo interior que empieza a enamorarlo. El esposo que ama a su esposa no le cuesta nada serle fiel. Es más, ni lo piensa, es fiel. Y por eso el Hijo de Dios que ama a Dios, que verdaderamente lo ama, no le cuesta serle fiel. Y hay que entender que cuando ya hay una renovación espiritual en nuestro corazón y entramos en esa conciencia, ya nosotros llevamos esos mandamientos como una carga natural y simplemente los vivimos en obediencia. Y la lucha que tenemos para no caer se convierte ya en la batalla más importante de nuestra vida, porque en el proceso del crecimiento espiritual, lo primero que nosotros luchamos por alcanzar es poder conquistar esa gracia que estamos buscando de no tener que estar cayendo como caemos, de no caer en el pecado voluntariamente. Ustedes saben que cuando uno viene a confesarse y sabe que voluntariamente va a pecar otra vez el mismo pecado que confesó, eso lo hace sentir a uno como un hipócrita, eso lo hace sentir como un tibio, lo hace sentir mal y le quita a uno la esperanza y lo hace mediocre y es una tristeza muy grande y se siente mal y hay mucha gente así y yo he sido así, a mí me ha tocado vivir eso también. Pero qué feo que es, que precisamente lo que queremos es pasar al otro lado, dar el otro paso, dejar la tibieza y la mediocridad
y hacer un acto de contrición sincero, perfecto, donde yo renuncio al pecado y prefiero morir que pecar otra vez. Y si caigo, yo corro a confesarme porque caí en medio de una batalla. Ya no caí voluntariamente. Ya no caí porque yo me fui hacia el pecado. Ya no caí por eso. Caí porque el pecado me llegó y me tocó lucharlo y combatirlo, y no todas las veces me gano esa batalla. No todas las veces. Por eso es que vemos, cuando leemos la vida de los santos, nos aterramos de lo frecuente que se confiesan. Y uno dice, ¿cómo hacen para confesarse tan frecuente? Si a veces a mí me cuesta tanto encontrar un pecado para confesarme. Sí, y es que entre más profundizamos en el sentido de la obediencia, más encontramos la fragilidad en que vivimos. Y entonces el mismo Espíritu Santo nos va dando la meticulosidad, no el escrúpulo, sino la meticulosidad, donde nosotros buscamos la perfección ya, donde estamos buscando la santidad. Precisamente al hablar del Adviento, estamos hablando de caminar con el Señor en las estaciones litúrgicas que nos llevan al reino de la luz, a la plenitud de la luz. Y para entrar a la plenitud de la luz necesitamos preparar este instrumento para que no se desbarate con la presencia de la luz. Ustedes saben que para que el cuerpo nuestro, este barro, pueda cargar la fuerza de la luz del Espíritu Santo, tiene que estar preparado, Este instrumento se tiene que preparar. Por eso San Pablo lo compara con el atleta que va al estadio a participar en los Olímpicos. Él habla de que un atleta tiene que observar perfecta continencia, alta disciplina, y ese atleta está buscando ganarse una corona perecedera. Pero nosotros nos preparamos para ganarnos una corona eterna, y con más razón la preparación nuestra tiene que ser más estricta y meticulosa que la de un atleta que simplemente busca la corona temporal. Nosotros buscamos la eterna. Pónganse a pensar lo exigente que es muy exigente. Entonces el Señor nos da la fuerza para vivir esa disciplina y esa exigencia si nosotros le damos el sí. Ustedes se dan cuenta en el Evangelio de hoy del centurión que le dice al Señor que no hay necesidad de que Él vaya allá, porque si Él lo decide y Él es el jefe, Él es el maestro, el todopoderoso, que todo se dará. Y le pone el ejemplo de lo que Él es, con esa humildad. Entonces, ¿de qué se trata el Evangelio con todos los pasajes que hay en el Evangelio? Se trata de el Señor enseñarnos que Él quiere que nosotros le demos el sí. Eso es lo que quiere el Señor, que le demos el sí. ¿Y cómo le damos el sí? Miren el ciego en el camino que le grita al Señor: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando se lo traen, ¿qué le pregunta el Señor? ¿Qué quieres? Y el Señor sabía que quería un ciego. ¿Qué va a querer? Pues la vista. Pero Él quería que el ciego le dijera: quiero ver. ¿Qué es lo que quiero? Y cuando nosotros entendemos ese misterio de nuestra comunicación con Jesús, sabemos que tenemos que darle el sí. Yo tengo que llegar donde el Señor y decirle: ya entendí, Señor, ya entendí. Quiero ser santo. Es el único camino para encontrarte. De lo contrario, no te voy a tener en mi vida. No voy a poder vivir contigo. Ya lo entendí, Señor. Te quiero dar el sí. Y sé que sin ti no lo voy a alcanzar, porque yo no soy 100% bueno. Tú eres el bueno. Tú me completas, yo te doy el sí. Yo quiero ser santo. Ya lo entendí, Señor. Precisamente el fin de todo el misterio litúrgico de nuestra iglesia es llevarnos a eso, a llevarnos a un estado en el cual lleguemos a entender
lo que el Señor nos está pidiendo. Y miren cómo es el Señor de generoso, cómo es el Señor de elegante en el trato que nos da las maravillas de esta iglesia para prepararnos para vivir con Él. Todo lo que hay en su iglesia, todo lo que es nuestra doctrina, absolutamente todo detalle de la liturgia es una preparación para que nosotros encontremos la santidad. Todo, absolutamente todo. ¿Para qué creen usted que es eso? Es para eso, nada más. Toda la iglesia entera, todo lo que la iglesia es, todo lo que escuchamos en cada lectura, todas las tradiciones y el orden que hay en todo lo que es la cultura de nuestra iglesia en sí, religiosa, está preparada solo para que nosotros lleguemos a ser santos y entremos al reino de Dios. Todo. Es así de maravilloso el Señor. Entonces, entre más entendemos esto, más se va ampliando nuestro corazón de darnos cuenta cuánto nos ama el Señor, cuánto nos ama. Que miren lo elegante que es el Señor. Es un rey y Él nos trata como príncipes de su reino. Y Él nos trata como tal, porque miren este templo y miren la hermosura de todo lo que se celebra en este templo. Eso es cosa de reyes, eso no es de vasallos, esto no es cualquier cosa, esto es un reino, es el reino de Dios. Y Dios lo tiene organizado para que nosotros participemos de este reino, porque nos ha llamado con nombre propio a ser príncipes de este reino, para que alcancemos la corona y seamos verdaderamente lo que el bautismo nos llama a ser, que es sacerdotes, profetas y reyes. Esto es importante entenderlo, porque es un misterio muy grande, y que no se quede en palabras, que no se quede en eso, que pueda entrar la mística de nuestra fe en nuestro corazón, porque es muy fácil proclamar la palabra de Dios. Yo puedo convertirme en un biblista increíble y en un orador increíble sobre la palabra. Ustedes han oído predicadores que se saben la Biblia de memoria, y en cada palabra que dicen, Mateo 7:14, no sé cuántas tarala, cada palabra que dicen, y todo el mundo anda impresionado de cómo se conoce en la Biblia. Pero muy bien, está muy bien que sepan tanto, pero yo lo que pienso es que lo más importante de lo que nosotros debemos compartir cuando estamos haciendo una reflexión para profundizar lo que es el Señor en nuestra vida, no son las palabras, sino nuestra intención, si entendemos qué es lo que tenemos que hacer. La palabra la hemos oído, la palabra es lo que el Señor nos ha dado en abundancia. ¿Cuánto tiempo llevamos viniendo a misa? ¿Cuántas Semanas Santas hemos vivido? ¿Cuántos advientos, cuántas navidades hemos vivido? Entonces, el Señor nos ha dado mucho. Ahorita el llamado que tenemos nosotros es a darle el sí a lo más importante que está buscando la iglesia en nuestra vida, que es nuestra santidad, el cambio. Adviento, entonces, sí, hablamos del pasado, el presente, la esperanza que es el futuro, de la venida del Señor, de las promesas del Señor. Todo esto es el misterio, el preparar el corazón para una buena confesión, buscar una verdadera conversión, y todo es parte de la estación, tanto de Adviento como de Cuaresma. Pero por encima de todo eso, que lo entendemos como los pasos que se dan en cada estación litúrgica, está la importancia de nosotros entender que tenemos que tomar una decisión importante. Ustedes saben, en la búsqueda de identidad del joven, tiene que decidir cuál es su vocación. Y cuando ya encuentra su vocación, le toca tomar una decisión. Si es que se va a casar, si es que va a hacer esto, lo otro, tiene que tomar una decisión.
Y esa decisión lo marca por el resto de su vida, para bien o para mal, porque una decisión mal tomada es trágica y confusa. Una decisión bien tomada es una bendición que permanece para siempre. Pero de la misma forma que nosotros tomamos esas decisiones para definir nuestra vocación en esta vida, también el Señor nos llama a tomar nuestra decisión para nuestra vocación eterna, que es la más importante, que es el sí que le debemos dar a Dios. Esa es nuestra más importante vocación. Porque incluso aquel que tiene vocación de sacerdote, de religioso, de laico consagrado, de esposo, de un soltero consagrado, estas personas de todas maneras tienen que darle el sí al Señor para su vocación eterna. Yo he tenido experiencias extraordinariamente extrañas. Ya no son tan extrañas, pero cuando las viví la primera vez fueron muy extrañas. Hace 20 años que tuve yo la experiencia mística con el Señor en el secuestro aquí en Colombia, y que mi vida cambió completamente. Y hace casi 19 años que soy misionero de la iglesia, y todo lo que hago, lo que estoy haciendo aquí esta noche con ustedes. Por todo el mundo entero viajo. En una oportunidad, y esta no es la única vez que me ha pasado, pero esta fue la primera vez. Estaba en el santuario de Lourdes, en Francia, y me fui a confesar. Y me confesé con un sacerdote anciano. Y cuando digo anciano, era anciano. Tenía fácilmente 90 años y 80 y tantos años. Y cuando hablamos con él, me dijo que él se había convertido a través de la confesión, ahí. Y yo dije, pero ¿cómo puede ser posible que un sacerdote se convierta? Si yo, para mí, pues un sacerdote, ya siendo sacerdote, pues era una persona convertida, porque yo estaba muy nuevo en todo esto, muy recién entrado a la iglesia o de regreso a la iglesia, y en la iglesia no había estado sino hasta los 14 años, y no entendí nunca nada, porque nunca le puse cuidado a nada, pero ahora estaba viviendo esta nueva vida, y eso para mí fue una inmensa sorpresa. Y entonces aproveché para hacerle preguntas de eso, y me dijo, es que la mayoría de los sacerdotes no se convierten. Dice, y para que se conviertan tienen que vivir una experiencia personal con el Señor, y tienen que darle el sí al Señor, tienen que darle el sí a la santidad. Igual le pasa a un religioso. El hecho que se consagre y sea religioso, eso no quiere decir que le dio el sí a la santidad. Y por eso nosotros vemos los fenómenos que hay en el clero y en la vida religiosa y en los católicos en sí, de los escándalos que hay en la iglesia. Y uno se pregunta, ¿cómo puede haber cosas tan graves? Pues lo que pasa es que el hecho de que una persona sea sacerdote o religioso o un laico comprometido, eso no es garantía de que esa persona está convertida, eso no es garantía de que esa persona tiene una experiencia con Dios. Es como contradictorio todo esto, pero lo mismo sucede en nuestra vida personal. A nosotros nos bautizan, nos preparan para nuestra primera confesión, primera comunión, confirmación, todos estos sacramentos, y debía ser que esto ya es el fuego del Espíritu en nuestra vida que nos transforma y nos convierte en esos soldados de Cristo, que somos una llama que por donde pasamos creamos un incendio. Pero no, se dan cuenta que a pesar de tener todo eso, andamos vacíos de Dios y tenemos que vivir una experiencia extraordinaria para poder entrar en las funciones de los dones que hemos recibido, para poder permitir que se encienda en nosotros el fuego del amor de Dios que ya está dado, pero que no está actuando. Y el Señor es tan hermoso que nunca se va, siempre está ahí esa llamita prendida, pero no está causando ningún incendio, porque nosotros no estamos encendiendo esa llama como debemos. Porque lo más precioso que yo he escuchado del Señor, entre toda la preciosidad de todo lo que dice, porque todo es precioso, pero para mí, con relación a lo que estoy hablando en este momento, es cuando Jesús dice, vine a traer un fuego
Y cómo quisiera que todo estuviese en llamas, abrazado, encendido. Ese fuego que es su amor. Por eso vemos en Pentecostés esas llamas que descienden, esas lenguas de fuego que descienden sobre todos los que estaban allí. Y eso es lo que sucede en nuestra vida cuando le damos el sí al Señor. Yo le pregunto a los católicos por toda parte donde yo voy, ¿usted podría ser tan valiente de preguntarse si alguna vez durante todo su catolicismo usted se ha arrodillado ante el Señor y le ha pedido del fondo de su alma, su corazón, su mente, con todo su ser, su espíritu, le ha pedido al Señor que lo haga santo? ¿Usted ha hecho eso alguna vez? Porque si no lo ha hecho, todavía no le ha dado el sí al Señor. Todavía no ha entrado a tener una experiencia personal con el Señor. Todavía no ha comenzado a vivir la misión para la cual Él lo creó. Todavía no ha comenzado a preocuparse de lo importante que es llegar al cielo, que es encontrar la gloria, encontrar la plenitud de la salvación. Todavía no lo ha encontrado. Por eso es que nosotros debemos despertarnos y descubrir dónde estamos parados. Y miren lo más increíble de todo esto y cómo es de difícil nuestra naturaleza humana. Cuando nosotros pensamos en hacer eso, nos da como un desgano, porque pensamos como que la vida se va a volver aburrida, como si yo me fuera a perder de algo, como si ya se perdiera toda la euforia y el entusiasmo de esta vida, porque ya voy a entrar en un aburrimiento de lo que es algo tan bueno para mí, pero que es tan aburrido. Es como cuando a uno lo ponen de dieta porque se está enfermando y la comida que le dan se convierte en una tortura cuando le está haciendo el bien, cuando lo va a sanar. Y así es la medicina de la santidad. Es como algo que uno le cuesta digerir, pero precisamente por eso hay tan poquitos santos. Es como decía Santa Teresa de Ávila cuando hablaba de las cosas tan difíciles que le pasan a aquellos que son fieles al Señor. Y de pronto se queda en silencio y le responde al Señor: de razón tienes tan pocos amigos, porque el Señor le estaba diciendo que eso es lo que le pasa a sus amigos, la persecución, todas las cosas que pasan, el martirio mismo. Y nosotros, cuando descubrimos en qué andamos y nos damos cuenta que de repente nunca le hemos pedido la santidad al Señor, porque no hemos querido morir a este mundo, morir a esta carne, morir a nuestros apetitos, morir al culto que le hacemos al estómago, morir al culto que le hacemos a todos los apegos, no hemos sido capaces de morir a eso y no hemos podido pedir la santidad, entonces nos embarga la tristeza, porque sabemos que todavía no hemos hecho lo que tenemos que hacer. Y bueno, ¿saben qué? El Señor es paciente y Él nos ama de todas maneras, pero hay algo que no podemos olvidar: nosotros no somos dueños del tiempo, el tiempo no nos pertenece. ¿Saben cuál es el truco más grande de Satanás con nuestra vida? Hacernos creer que tenemos tiempo. Ese es el juego más sucio que Él tiene con nosotros. Y hay gente que dice: ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí más adelantico ya le voy a entrar con más entusiasmo a esto y voy a darle un cambio radical a mi vida. Ahí voy, pensando que tiene tiempo. Eso es lo que el demonio hace con nosotros. Y ahí es donde debemos tener la guardia puesta, porque no tenemos tiempo, no lo tenemos. Y miren ustedes cómo es de puntual el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre llega a tiempo.
y toca la puerta de nuestro corazón y dice: despiértate tú que duermes en este mundo, en los laureles de este mundo material. Despierta tú que estás tan enamorado de todo este mundo temporal. Despierta, porque no tienes tiempo. ¿Qué tal que yo te llame hoy? Y esto es lo que debemos tener sembrado en nuestro corazón, en todo nuestro ser. El darnos cuenta que no tenemos tiempo, que el cambio radical tiene que ser hoy, en este momento. Por eso el Señor dice: si hoy oyerais mi voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá cuando me tentaron, un pueblo maleado de incredulidad. La voz del Señor habla con claridad a nuestro corazón y todos sabemos que nos está hablando, porque cuando el Espíritu Santo habla, lo siento en mi corazón y sé que es el Señor. Y lo que me está diciendo lo voy a escuchar el día que me encuentre con el Señor. Él le va a decir: te hablé en San Fernando Rey a las 7:30 de la noche de tal día, ¿te acuerdas? Yo te hablé y yo te soné la campana y te advertí y te pedí que te despertaras y que cambiaras y que no tenías tiempo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó contigo? ¿Por qué no despertaste? Si te lo di todo, te lo entregué todo. El purgatorio está hecho en parte de muchas de estas cosas, porque todas las almas que han sido bautizadas y que se les ha dado tanto como a nosotros, el Señor constantemente nos está hablando, de miles de formas nos está hablando, porque el Señor se manifiesta por medio de toda su creación. Él nos habla a través de un rayo, un trueno. Él nos habla a través de un terremoto, a través de una inundación, a través de un accidente, a través de una bendición, una gracia, a través de la prosperidad, de la pobreza, de la enfermedad y de la salud. Él nos habla en todo momento. Él nos habla a través de la amistad y del enemigo. Él nos habla a través de todos los eventos de nuestra vida. Todos son la palabra de Dios, cada uno de esos, porque esta vida es una escuela de almas. Eso es lo que es, nada más. Aquí estamos en la escuela de Jesucristo y estamos aprendiendo la lección para pasar a lo que sigue. Y yo les doy testimonio a ustedes de esto. Yo sé y yo testifico en presencia del Señor en este santo templo de San Fernando Rey, y nos encomendamos a ese santo, de que la vida continúa después de la muerte. No porque ustedes no lo sepan, ustedes lo saben. Yo lo he visto con mis propios ojos, yo lo sé. Y por eso estoy acá. Yo no vine a hacer un espectáculo aquí de mi vida. Yo vine aquí porque a mí de verdad me preocupa la salvación de ustedes, de verdad. Porque yo sé lo que continúa, yo sé que esto continúa, yo sé que continúa para bien o para mal. El demonio existe, es una persona que se llama Satanás y nos quiere destruir. Y no tiene sino el poder que nosotros le damos, que es lo más triste de todo. Y también existe las promesas del Señor, son verdad, absoluta verdad. Todo lo que nos ha revelado, todo lo que nos ha dicho es verdad. Así es. Por eso, como dice San Pablo, no permitan que nadie venga a predicarles un evangelio diferente al que el Señor nos ha dado. Porque que sea anatema, como dice él, maldito será. Hay mucha gente hoy en el clero, en la vida religiosa, laicos, predicando otro evangelio. Predicando que no hay infierno, no hay diablo, no hay pecado, Dios es solo misericordia. Malditos serán, porque eso no es verdad. Eso no es verdad. La verdad está escrita, y como dice San Juan, si le cambian una sola palabra a este libro, malditos serán, porque son del demonio, no son de Dios. Todo lo que está revelado acá en este libro es tal y como está revelado.
No le cambiemos una sola palabra. El demonio trata de acomodarlo. Él trata y utiliza mucho instrumento, especialmente dentro de la iglesia. Hay mucho profeta falso, hay mucho maestro falso. Por eso San Pablo dice de estos tiempos, dice, vendrán maestros a enseñarles fábulas y doctrinas nuevas, diferentes a las que se les ha enseñado. Ay de aquellos que los siguen, ay de aquellos que se dejan engañar, porque nosotros hemos recibido la verdad, y la verdad está revelada a nosotros, y no podemos traicionarla, ni podemos en ningún momento pretender creer que eso es la nueva verdad o la interpretación correcta de la verdad que conocemos. Eso no es así. La doctrina nuestra es clara. Por eso tenemos que prendernos de ese catecismo que tenemos en la iglesia tan precioso, que nos da esa lucidez, esa claridad de cómo interpretar la palabra y cómo vivir nuestra doctrina y cómo ser obedientes a nuestra iglesia para que así alcancemos la salvación. Eso es, y cómo podemos nosotros alcanzar esa fortaleza para atrevernos a arrodillarnos y pedirle al Señor nuestra santidad. Si alguna cosa yo le pediría al Señor esta noche en este templo, sería que Él les dé la gracia a todos ustedes para que tengan ese valor de pedirle la santidad al Señor y se le impongan a su carne, a todos los apegos que tienen por este mundo, a todos los apetitos que tienen ahí, que les evita pedir eso, que se impongan, que tengan ese valor y se den cuenta que lo más importante es lo que viene, no es esto. Esto es un regalo maravilloso, esta vida, porque gracias a esta vida vamos a continuar si nosotros obedecemos. Si le obedecemos a Cristo, lo que viene, si nosotros pudiésemos imaginarnos, aunque fuera una gota de lo que el Señor tiene preparado para nosotros, si nosotros le obedecemos, estaríamos en éxtasis, estaríamos de rodillas, estaríamos en un éxtasis tan grande que nada de este mundo nos haría tormento de ninguna clase, porque ya los sufrimientos de este mundo valdrían nada. Por eso, cuando vemos los santos y la vida que vivieron entre nosotros, nos asombramos del valor que tenían para afrontar el sufrimiento. ¿Cómo era que en medio de las torturas más increíbles alababan a Dios, lo glorificaban en medio de las torturas más horribles? Y uno dice, ¿de dónde sacaron esa fuerza? Si son criaturas humanas como yo, ¿y por qué yo soy tan cobarde que con cualquier problema en esta vida ya estoy llorando y ya le estoy haciendo reclamos al Señor y ya estoy perdiendo mi fe con cualquier cosa que me pasa? Y miren estos santos lo que les pasó y a pesar de todo lo que les pasó, solo glorificaban a Dios. Eso es lo que tenemos que tener como ejemplo. Por eso la vida de los santos para nosotros es una catequesis importante. Es algo que tenemos que leer y tenemos que vigilar, mirar bien y imitar, porque de ahí viene la enseñanza de lo que el Espíritu Santo hace con sus criaturas y que las promesas de Dios son verdad. Por eso lo vemos en los santos, santos que han quedado incorruptos. Ustedes lo saben y han visto las pruebas. Cosas maravillosas han pasado en nuestra iglesia, extraordinarias. Por eso nuestra fe tiene muchas pruebas, nuestra fe tiene mucha evidencia, no es nada ahí imaginario que simplemente está revelado en un libro, tiene pruebas, tiene evidencia en miles de formas, no lo podemos negar. Pues yo podría continuar hablándoles por mucho tiempo, pero obviamente se nos acabó. Y solamente le doy gracias a Dios por haberme dado la bendición de estar con ustedes en este templo y compartir este momento de reflexión. Seguimos muy unidos en oración y ofreciéndole al Señor nuestra vida y pidiéndole desde el fondo de nuestra alma
Y yo le pido también por ustedes, por eso, de que hagamos lo más importante, y es que nos santifiquemos, que santifiquemos esta vida. Es muy importante hacer eso. Este mundo está lleno de gente mala, este mundo está lleno de demonios, de gente endemoniada. Este mundo es un mundo perverso, depravado, degenerado, un mundo terrible, pero los hijos de Dios somos la esperanza de este mundo, la luz entre estas tinieblas. Y el mundo nunca ha sido bueno, siempre ha sido malo. El mundo, por eso el mundo se considera un enemigo del hombre. Y no hay que confundir el mundo con la creación, que no son la misma cosa. El mundo es un espíritu. Y entonces hoy debemos pedirle al Señor esa gracia. Voy a terminar con la lectura que el Señor nos dé para cerrar esta reflexión. Y les leo de la epístola a los Efesios, capítulo 6, versículo 10, el combate espiritual. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en la fuerza poderosa, revestidos de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra las dominaciones de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en el aire. Por eso, tomad las armas de Dios, para que podáis resistir en el día funesto y manteneros firmes después de haber vencido todo. Poneos en pie, ceñida vuestra cintura con la verdad, y revestidos de la justicia como coraza, calzados los pies con el celo por el evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la fe, para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos, y también por mí, para que me sea dada la palabra al abrir mi boca, para dar a conocer con valentía el misterio del Evangelio, del cual soy embajador entre cadenas, y pueda hablar de él valientemente como conviene. Palabra de Dios. Pues le damos gracias al Señor y lo bendecimos. Que tenga muy buenas noches y muchas gracias. Amén.